Venga, seguimos con el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Vamos por su título 2 del presupuesto. Dentro del título 2 estamos en el capítulo 3, ejecución y liquidación. Artículo 53 bis, cumplimiento de obligaciones tributarias y otras de derecho público. Bien. Artículo 53 bis. Cumplimiento de obligaciones tributarias y otras de derecho público. 1. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá satisfacer las deudas tributarias y otras de derecho público de la Administración de la Junta de Andalucía que se encuentren en periodo ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos siguientes. A. En todo caso, corresponderá a la Consejería competente en materia de Hacienda el pago de los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, cuando la notificación de la providencia de apremio se haya realizado por medios electrónicos o por medios no electrónicos en el Registro General de dicha Consejería. B. Cuando la Consejería competente en materia de Hacienda tenga conocimiento de deudas que se encuentren en periodo ejecutivo y que no estén comprendidas en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, requerirá al órgano que hubiera incumplido su obligación de pago en periodo voluntario para que efectúe las operaciones de gestión que sean necesarias para que el pago se realice en el plazo máximo de 10 días. Si en dicho plazo no se acredita que la deuda ha quedado extinguida o que concurren circunstancias que permitan su suspensión, la Consejería competente en materia de Hacienda satisfará el pago de la misma, realizando cuantas operaciones sean necesarias en ejecución del presupuesto de la Consejería que haya incumplido en periodo voluntario. Cuando el acto de gestión recaudatoria incluya deudas de órganos adscritos a distintas consejerías o la deuda resulte de la actuación de distintos órganos de la Administración, el pago se realizará con cargo a la sección gastos de diversas consejerías. C. En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, se tramitará pago extrapresupuestario por la Dirección General competente en materia de Tesorería a propuesta de la Secretaría General competente en materia de Hacienda y simultáneamente se practicará por esta propuesta de retención de créditos en la sección correspondiente a la consejería que no hubiese efectuado el pago o en la sección gastos de diversas consejerías, según corresponda. Una vez efectuado el pago, la Consejería competente en materia de Hacienda imputará el gasto al presupuesto de la consejería o en la sección gastos de diversas consejerías, en que se hubiera efectuado la retención de créditos en el plazo máximo de 10 días, y en todo caso antes del fin del ejercicio en que se hubiera realizado el pago. 2. La Consejería competente en materia de Hacienda celebrará convenios con las entidades locales a los efectos de que se realice la notificación electrónica y remisión mediante ficheros de los recibos correspondientes a los tributos de cobro periódico, asumiendo dicha consejería el pago en periodo voluntario, sin perjuicio de la imputación al presupuesto correspondiente, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. En este supuesto corresponderá a la citada consejería el ejercicio de cuantos derechos correspondan a la Administración de la Junta de Andalucía como obligado tributario en relación con los tributos que se incluyan en los convenios, así como a presentar recursos o reclamaciones contra los actos de aplicación de dichos tributos. 3. En los supuestos de derivación de responsabilidad a la Administración de la Junta de Andalucía que resulten de lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, la Consejería competente en materia de Hacienda efectuará el pago de las deudas de las que resulte responsable solidaria la comunidad autónoma, realizando cuantas operaciones de ejecución del presupuesto sean necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 bis de la presente ley y en los artículos 62 y 63
del Decreto 40/2017 de 7 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. Cuando la derivación de responsabilidad o sucesión en la deuda sea consecuencia de la extinción de una entidad en la que participe la Administración de la Junta de Andalucía, la Consejería competente en materia de Hacienda satisfará la deuda realizando cuantas operaciones sean necesarias en ejecución del presupuesto de la Consejería a la que estuviera adscrita la entidad o, en su defecto, en función de las participaciones que, directa o indirectamente, se tuvieran en la misma. 4. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá satisfacer el pago por deudas a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de seguros sociales de la Administración de la Junta de Andalucía y de las agencias y consorcios a los que se refieren los artículos 2 y 4 respectivamente, mediante pago extrapresupuestario una vez que la Tesorería General de la Seguridad Social haya emitido los documentos justificativos. De este mismo modo, se podrán satisfacer los pagos a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social derivados de los supuestos de reclamaciones de deudas y derivaciones de responsabilidad por deudas atribuidas a la Administración de la Junta de Andalucía y a las agencias y consorcios referidos en este párrafo. La realización de las propuestas de documentos de pago extrapresupuestarios y la gestión de las cuentas extrapresupuestarias corresponderán a las personas titulares de los órganos responsables de la elaboración de las nóminas mediante los sistemas de información de gestión de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias en materia de gestión del gasto presupuestario. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá realizar las propuestas de documentos de pago extrapresupuestarios previstas en el párrafo anterior, cuando no se hayan tramitado por los órganos competentes y puedan originar una situación de incumplimiento de las obligaciones de pago frente a la Tesorería General de la Seguridad Social. Una vez efectuado el pago, lo comunicará a los órganos competentes previstos en el párrafo anterior para la imputación del gasto al presupuesto. 5. La minoración de ingresos como consecuencia de deducciones sobre transferencias y compensaciones de deudas con cargo a las obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento, efectuadas por la Administración General del Estado y por otras administraciones públicas, en virtud de cualquier concepto, será imputada antes del fin del ejercicio en que se produzca al presupuesto de la consejería o entidad que dio origen a la deducción o compensación. A efectos de lo dispuesto en el presente apartado, la Consejería competente en materia de Hacienda instará al órgano competente que hubiera incumplido su obligación de pago para que efectúe la imputación a sus créditos presupuestarios en el plazo máximo de 20 días. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiera producido la imputación al presupuesto, la Consejería competente en materia de Hacienda efectuará dicha imputación, realizando cuantas operaciones sean necesarias en ejecución del presupuesto de la Consejería que haya incumplido la anterior obligación. Cuando el acuerdo de deducción o de compensación incluya deudas de órganos adscritos a distintas consejerías o la deuda resulte de la actuación de distintos órganos de la Administración, la imputación se realizará con cargo a la gestión gastos de diversas consejerías. 6. El importe del ingreso minorado como consecuencia de los procedimientos de deducción o compensación por deudas de las entidades de derecho público dependientes de la Junta de Andalucía o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la comunidad autónoma, se compensará, en su caso, con cargo a obligaciones que se encuentren pendientes de pago en la Tesorería General a favor de dichas entidades, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 62 y 63 del Decreto 40/2017 de 7 de marzo. 7.
En cualquier caso, corresponderá a las consejerías, agencias, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, así como a los consorcios adscritos que hubieran dejado de cumplir sus obligaciones tributarias en periodo voluntario, a la repercusión del importe de las obligaciones tributarias satisfechas en aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, en los supuestos en que así esté previsto en la normativa reguladora del tributo. B. El ejercicio del derecho de repetición contra el tercero que hubiera incumplido los contratos o convenios en virtud de los cuales se hubiere obligado al pago de los correspondientes tributos, así como en aquellos otros supuestos en que un tercero hubiera resultado beneficiado del pago respecto de los tributos devengados con posterioridad al momento en que produzcan efectos los hechos, actos y negocios que deban ser objeto de declaración o comunicación ante el catastro inmobiliario o la administración tributaria que en cada caso corresponda. Bien, en este artículo 53 bis, cumplimiento de obligaciones tributarias y otras de derecho público, en su punto 1a, dice, en todo caso corresponderá a la consejería competente en materia de Hacienda el pago en los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, cuando la notificación de la providencia de apremio se haya realizado por medios electrónicos o por medios no electrónicos en el Registro General de dicha consejería. Bien, pues si nos vamos a la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, a su artículo 62.5, en su artículo 62.5, en el artículo 62 se titula Plazos para el pago y su punto 5 dice: una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos. A. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Bien, si volvemos a nuestro artículo 53 bis, en su punto 3 dice: en los supuestos de derivación de responsabilidad a la Administración de la Junta de Andalucía que resulten de lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, la Consejería competente en materia de Hacienda efectuará el pago de las deudas de las que resulte responsable solidaria la comunidad autónoma, realizando cuantas operaciones de ejecución del presupuesto sean necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 bis de la presente ley y en los artículos 62 y 63 del Decreto 40/2017 de 7 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. Bien, pues si nos vamos a la disposición adicional séptima de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria. La disposición adicional séptima se titula Responsabilidad solidaria de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales y dice: 1. Las comunidades autónomas son responsables solidarias respecto del pago de las deudas tributarias contraídas por las entidades de derecho público de ellas dependientes, sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la comunidad autónoma o instituciones asociativas voluntarias públicas en las que participen en proporción a sus respectivas cuotas y sin perjuicio del derecho de repetir que les pueda asistir en su caso. 2. Las corporaciones locales son responsables solidarias respecto del pago de las deudas tributarias contraídas por las entidades a que se refieren
los párrafos B y C del apartado 3 del artículo 85 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como de las que en su caso se contraigan por las mancomunidades, comarcas, áreas metropolitanas, entidades de ámbito inferior al municipio y por cualesquiera instituciones asociativas voluntarias públicas en las que aquellas participen, en proporción a sus respectivas cuotas y sin perjuicio del derecho de repetir que les pueda asistir en su caso. Y luego en este artículo 53 bis, en su punto 3 y en su punto 6, nos nombran los artículos 62 y 63 del Decreto 40/2017 de 7 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. Bien, pues nos vamos al artículo 62 de este decreto, que dice: artículo 62. Procedimiento aplicable a las agencias administrativas y de régimen especial en supuestos de riesgo de incumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria o sostenibilidad financiera. 1. Si la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad u órgano que asuma sus competencias apreciase riesgo de incumplimiento de los plazos máximos de pago de las obligaciones o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la estabilidad presupuestaria o a la sostenibilidad financiera por cualquiera de las agencias administrativas y de régimen especial de la Junta de Andalucía, actuará de conformidad con lo previsto en el presente artículo. 2. En las agencias administrativas y agencias de régimen especial en las que persista el riesgo de incumplimiento una vez aplicado el procedimiento previsto en el artículo 57.3, porque no existieran en sus tesorerías obligaciones pendientes de pago o no existieran en la Tesorería General de la Junta de Andalucía obligaciones pendientes de pago a favor de dichas agencias derivadas de sus instrumentos de financiación, la Secretaría General indicada efectuará un requerimiento a las personas titulares de la presidencia o dirección de la agencia y a las personas titulares de la Secretaría General Técnica de la Consejería a que estén adscritas, para que en el plazo de 10 días realicen las actuaciones pertinentes que permitan la cancelación de las obligaciones. A estos efectos, las agencias deberán realizar en dicho plazo la gestión presupuestaria de las obligaciones que originen el riesgo de incumplimiento a los efectos de que puedan ser canceladas por la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Las consejerías a que estén adscritas deberán, en el mismo plazo, en los supuestos en los que proceda, tramitar los expedientes contables que permitan ejecutar los instrumentos de financiación de las agencias o realizar las actuaciones oportunas para dotar en las agencias el crédito necesario para tramitar sus obligaciones. 3. Si transcurrido el plazo indicado no se hubieran tramitado los procedimientos descritos en este artículo, las Secretarías Generales Técnicas de las consejerías a las que estén adscritas las agencias deberán remitir a la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad en los 2 días posteriores a la financiación del plazo un informe comprensivo de las causas que han motivado su incumplimiento. 4. Finalizada la tramitación prevista en el presente artículo y si persistiese el riesgo de incumplimiento, será aplicable el procedimiento previsto en el artículo 63.4 y 5. Artículo 63. Procedimiento de cancelación de obligaciones de pago de otras entidades. 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 76 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la Tesorería General de la Junta de Andalucía podrá cancelar obligaciones pendientes de pago de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones del sector público andaluz, así como de otras sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios que,
sin formar parte del sector público andaluz se encuentren incluidos dentro del perímetro de consolidación de la Comunidad Autónoma de Andalucía de acuerdo con la metodología de la contabilidad nacional. 2. La cancelación se realizará por la Tesorería General de la Junta de Andalucía, efectuando directamente el pago a las personas proveedoras por cuenta del ente, hasta el límite máximo del importe total de las obligaciones que se encuentren pendientes de pago en la tesorería a favor de cada ente, compensando el importe pagado a las personas proveedoras con estas últimas. 3. En los supuestos en los que la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad aprecie riesgo de incumplimiento de los plazos máximos de pago de las obligaciones o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la sostenibilidad financiera o a la estabilidad presupuestaria, remitirá a la entidad y a la Secretaría General Técnica a la que esté adscrita la misma una relación de las obligaciones que deben ser canceladas, para que en el plazo de 15 días naturales realicen las operaciones oportunas para dicha cancelación, pudiendo la entidad en los primeros 5 días de dicho plazo proponer de forma motivada y con la finalidad de corregir el incumplimiento una modificación de la relación de obligaciones y efectuar las alegaciones que considere oportunas. La Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad prestará de forma motivada su conformidad o no a la propuesta en el plazo de 2 días hábiles desde su recepción. 4. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, sin que la entidad haya procedido a la cancelación de las obligaciones, la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad dictará en un plazo no superior a 5 días naturales una resolución motivada mediante la que instará a la Tesorería General de la Junta de Andalucía para que cancele las obligaciones pendientes que originen el riesgo de incumplimiento con cargo a las obligaciones de pago pendientes a favor de la entidad. Esta resolución se someterá a fiscalización dentro del procedimiento de la intervención material del pago, que se deberá producir en el plazo máximo de 5 días naturales y en la que se comprobará, junto con los extremos previstos en el artículo 27 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, el adecuado cumplimiento de las previsiones contenidas en el presente artículo. La resolución se comunicará a la entidad para su conocimiento y para que realice las actuaciones necesarias a fin de evitar duplicidad en los pagos. 5. Si no hubiera obligaciones pendientes de pago a favor del ente en la Tesorería General o su importe no fuera suficiente para cancelar las obligaciones que originen el riesgo de incumplimiento, la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad u órgano que asuma sus competencias podrá solicitar, oída la Secretaría General con competencia en materia de Hacienda, a la Intervención General una retención de crédito en la consejería a la que esté adscrita la entidad por el importe necesario para atender la cancelación de las obligaciones que originan el riesgo de incumplimiento. En su caso, una vez que la consejería competente haya tramitado los expedientes presupuestarios de gasto correspondientes a los instrumentos de financiación del ente, se imputará a los mismos el importe de las obligaciones canceladas y se liberará la retención de crédito previamente efectuada. En caso contrario, se realizarán las operaciones contables necesarias para que el importe retenido compense las obligaciones de pago de la entidad canceladas por la Tesorería General. Bien, pues esto era el artículo 62 y el artículo 63 del Decreto 40/2017 de 7 de marzo por el que se regula la organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. Y aquí lo dejamos. ¡Ánimo!